Ciertamente en el mundo han pasado o se han destacado grandes personas, y saco esto a relucir porque cuando hablamos o hacemos referencia a alguien importante, reconocido, es porque hizo algo grande. Con la ayuda del Señor notemos 4 cosas grandes que nos relatan los evangelistas. Pero esas cosas grandes tuvieron un lugar. Fue en el lugar de la cruz, allá en el Gólgota, en el lugar llamado de la calavera. Con la ayuda del Señor, leamos primeramente en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Vamos a ver la primera cosa grande o una gran maravilla. Y tiene que ver con la multitud que estaba allí, cerca de la cruz. Aquellos habían agarrado al Señor junto con los militares, le habían escarnecido, escupido, coronados de espinas, y luego le colgaron en una cruz entre malhechores. Pero leamos qué fue lo que el Señor, cuál fue su reacción con esa multitud. Lucas capítulo 23 y el verso 34. Lucas 23 y 34, preste atención. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí la primera gran cosa, un gran perdón. El Señor Jesucristo allí en una cruz clamaba al Padre por perdón para aquellos que le escarnecían. Algo que sencillamente es impresionante. Mi querido amigo, el Señor allí clavado en una cruz pedía perdón por aquellos que le habían clavado. Algo tan grande. Amigo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de gran perdón. El pecado que tenemos en nuestra vida nos aparta de la presencia del Padre. Pero ahí el Señor clamaba un gran perdón. Dice la Escritura que repartían entre sí sus vestidos. Nada más tapándole algún paño, algún pequeño sudario para sus partes íntimas. Lo habían despojado de su vestido. Su cuerpo lacerado, lleno de escupitazos, lleno de sangre, clavado allí en una cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La multitud escarnecedora era ignorante de lo que estaban haciendo. Amigo, el mensaje que está escuchando ya le quita la ignorancia, está sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Padre, perdónanos. Le ofrece a usted un gran perdón. La multitud perdonada. ¡Qué maravilla! Cristo murió en la cruz por mí. Pasemos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, ya vimos el gran perdón a la multitud frente a la cruz. Pero la otra cosa grande que quisiera notar era con aquellos que estaban ahí frente a la cruz, a los pies de la cruz. María, su madre, y su discípulo amado, Juan, allí solos, viendo al Señor morir, vemos un gran consuelo. Versículo 26 de Juan capítulo 19. Dice:
cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gran consuelo para aquellos que estaban solos ahí, viendo al crucificado. Amigo, el camino ancho que lleva a la perdición no es algo que le pueda llenar a usted en su alma. Muchos placeres, tiene razón, cosas que nos apartan de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, pero que a final de cuentas son cosas vacías. Cristo allí le ofrecía a su discípulo y a su madre gran consuelo. Allí a los pies de la cruz, venga al Señor Jesucristo, no importa cuántos sean sus pecados. Dice que son echados al fondo del mar. Jamás Él se acordará de ellos. Él le ama a usted con tanto amor. Lo que sostuvo el Señor allí, muchos piensan que fueron aquellos grandes clavos. Quizás tenga razón, pero lo que sí sabemos es que lo que sostuvo al Señor fue su gran amor. No declinó, estuvo fiel hasta la muerte. Así es el amor que le tiene para usted. Fiel hasta la muerte, ofreciéndole un gran consuelo. Venga a los pies de la cruz, humillados a Él, arrepentidos y convertidos. Amigo, gozará un gran consuelo. Paz con aquel que teníamos deuda. Ya el pecado ha sido quitado de la presencia de Dios. Aquellos que estaban a los pies de la cruz, les dio un gran consuelo. Pero volvamos nuevamente al Evangelio de Lucas. Si no tienen una Biblia, escuche bien. Vimos el gran perdón a la multitud que estaba allí, a los romanos, a los fariseos, aquellos que le escarnecían. Vimos el gran consuelo para aquellos que estaban solos. Dice otra vez en Lucas 23, pero más abajo, en el versículo 42. Ahora vemos allí, no a la madre, no a la multitud. Vemos a uno que estaba al lado de la cruz. Ven cómo se va acercando cada vez el panorama. Aquel que viene a Cristo no será rechazado. Dice el versículo 42, y dijo a Jesús, aquí hablando el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos un gran socorro. Aquel que estaba a punto de morir reconoció que estaba tan cerca del Señor, tan cerca de la cruz, pero lejos del camino de salvación. ¿Cuántos hay aquí que han escuchado tantas veces el Evangelio, engañándose a ellos mismos, a ustedes mismos, de que son salvos, teniendo tan cerca el mensaje, pero a la vez tan lejos? ¿Cuántos hijos de padres cristianos han muerto y no han aceptado a Cristo? ¿Usted sabe qué le pasará después de que salga del local? Muchos han muerto por su indecisión fatal. Aquel estaba al borde y le dijo: acuérdate de mí. Hoy es tiempo, aún hay tiempo, aún hay lugar. Ven, pecador, ven sin tardar. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué va a ser de Él?
ir a un camino de perdición, un camino ancho. Usted no sabe si está casi cerca de la muerte. ¿Qué está esperando usted para venir? El Señor, como dar la mano a uno que se está ahogando, un gran socorro al borde del abismo. De cierto te digo, algo verdadero, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bellas palabras de gran socorro para aquel que estaba al lado de la cruz. Y por último, otra vez en el Evangelio de Juan, el capítulo 19 de Juan, hemos visto el gran perdón a la multitud que estaba allí en el lugar de la crucifixión. Vimos aquel gran consuelo a los que estaban ahí a los pies de la cruz. Vimos también el gran socorro para el que estaba al lado de la cruz. Pero, ¿qué fue lo que hizo el que estaba en la cruz? Versículo 30 del capítulo 19 de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí encontramos la gran salvación. Esta vez vemos lo que obró el que estaba en la cruz. Gran salvación, consumado. Qué perfecto saber que aquel que obró tal redención, hoy te la ofrece a ti. ¿De quién de la mano vas a venir? Uno a un niño muy pequeño le ofrece un regalo y no lo duda en buscar. Amigo, usted que está aquí, ¿va a aceptar el mensaje? Es una decisión suya. Consumado es. Ya la separación que había entre Dios y la humanidad, ya había un sendero. Ya no es imposible ir al cielo, pero para ir allá hay que creer en aquel que murió por mí. Él murió por mí. Preciosas palabras. Lo más grande que Él mismo se dio. Temprano meditábamos en un sacerdote. ¿Usted sabe cuál es el trabajo del sacerdote? En la antigüedad, el sacerdote era el encargado de expiar por medio de animales, por medio de machos cabritos, el pecado de todo el pueblo, para quitar el pecado por un año. Pero aquel sacerdote que le estamos predicando es uno que sabe cuál fue la ofrenda que dio, su propia sangre. Consumado es. Él se dio a sí mismo por ti. Él se dio a sí mismo por ti, mi amigo. Él murió por mí. Consumado es. Dos palabras tan sencillas. Si tú le aceptas, no serás rechazado. Los que estaban lejos recibieron perdón. Los que estaban a sus pies, allí viéndole, estaban solos, recibieron consuelo. El que estaba al borde de la muerte recibió un socorro. Usted, mi amigo, que está aquí en esta noche, sentado, no viendo una cruz literal, pero escuchando de aquella cruz, viéndola por la palabra de Dios, ¿qué harás con el consumado es? ¿Lo rechazarás o lo aceptarás? Venga el Señor, Él te espera. No es un mensaje que no haya sido comprobado. La Escritura lo certifica. Los creyentes lo certifican porque hubo una transformación en sus vidas. Ya no están solos. Si están al borde de la muerte o no, tienen a un precioso Salvador. Venga a Él, sea salvo, crea en Él y
goce de vida eterna, vida en abundancia. Usted ve ese camino ancho, muchas cosas en él, cosas que parecen atractivas, parecen juegos, vinos, religiones, armamentos, pero ¿cuál de ellas te ha satisfecho su alma? Aquel camino que parece vacío, muy angosto, que no se ve nada, es aquel que te lleva a la presencia de Dios. No hay dibujado nada, porque lo que Cristo da no puede ser comparado con nada de este mundo. Él da paz. Acéptele y va a ser salvo desde hoy y por toda la eternidad. Que el Señor le ayude y bendiga a su vida. Del agua de vida, quien quiere beber y arrepentido en Cristo creer, de todo pecado librado será, pues Cristo por siempre al tal salvará. Satisfacer con dulcísima paz, dulce paz, al hombre que acepta su pleno perdón, fiado en la sangre por su salvación, mediante la sangre que Cristo vertió, del infeliz pagó, y el Padre le brinda por celico amor, con sus bendiciones